Pues bien, Norma Piña es la jefa de una pandilla. Eso parece ser, porque yo no, por más que le busco, no puedo encontrar causas justas en su actuar, y sí, muchas injustas. Y sobre todo, de lo que me quejo más, es de que por razones leguleyas, por razones verdaderamente estúpidas, ha acabado declarando inconstitucionales junto con sus cómplices ministros leyes que favorecían al pueblo mexicano y a nuestra soberanía. Lo hacen aposta, pero también tienen un trabajo muy importante: proteger a la oligarquía mexicana. El país, la Suprema Corte concede un amparo a Salinas Pliego para esquivar el pago de 645 millones de pesos en impuestos. Con 3 votos a favor, el Pleno del máximo tribunal falló a favor del magnate mexicano tras considerar que sus empresas no aplicaron deducciones fiscales indebidas. Todas las deducciones fiscales son muy debidas, como por ejemplo las de la Fundación Azteca. Vamos a hacer cantar unos cuantos muchachitos y hacer una orquesta que toca mal para que digan que soy un filántropo. Pero desde luego mi primer objetivo es el de deducir impuestos. Pues todas las deducciones que hizo Salinas Pliego, no sabemos cuáles, pero seguramente de este tipo y de muchos otros, porque lo más importante y el objetivo, y para lo que es asesorado por sesudos fiscalistas, es para no pagar impuestos. Loable labor. La Suprema Corte de Justicia ni por asomo podría fallar en contra de Salinas Pliego. Y dice esta nota que Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, ha ganado una batalla al fisco mexicano. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha otorgado el amparo directo a una de las empresas del magnate, Total Play, un recurso mediante el que libera el pago de 645 millones de pesos por presuntas omisiones fiscales en 2011. Con 3 votos a favor y 2 en contra, el máximo tribunal determinó que el magnate mexicano no aplicó deducciones de manera indebida. Todas son debidas. Los jueces Javier Laínez Potisek, y atención a esto, Yasmín Esquivel, atención a esto, y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de conceder el amparo a la empresa de telecomunicaciones de Salinas Pliego, y solo 2 ministros, Luis María Aguilar y Lenia Batres, se pronunciaron contra el proyecto. En contra de la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa Total Play, por la contratación o a través de la contratación de otra empresa, propiedad de la misma empresa, mencionó la ministra al emitir su postura este miércoles ante el Pleno. En contra de la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa Total Play por la contratación o a través de la contratación de otra empresa, propiedad de la misma. Estrategias que llaman fiscales, jugar con varias empresas para que la que iba a perder no pierda y se distribuyan las pérdidas. Y entonces se bajen las utilidades. Atención, el poder del dinero es grande. Yasmín Esquivel, propuesta por el presidente de la República y antes atacada como plagiaria de una tesis y no sé cuántas cosas más, hoy verán en poco tiempo cómo eso se olvida y se empieza a hablar bien de ella. Después de este fallo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ordenará al Servicio de Administración Tributaria que calcule nuevamente la deuda de las empresas de Salinas Pliego, tomando en cuenta las deducciones avaladas por el máximo tribunal. Las compañías de Salinas Pliego aún tienen un litigio fiscal en proceso por 858 millones de pesos de 2012. Justicia pronta y expedita, dice la Constitución. Justicia que no es pronta ya no es justicia. A México, Salinas Pliego le debe desde 2012, hace 22 años, estos impuestos. ¿Qué ha pasado en 12 años? ¿Por qué el fisco no ha podido cobrarle los impuestos? Primero, porque no quería, porque no lo deseaba, porque no había interés en molestar al señor, a don Richie, que era amigote de los políticos de turno y estaba protegido. Y después,
porque los tribunales federales han ido difiriendo, han ido tal vez, guardando, como sé que guardaban algunos expedientes, estos para que no se resolvieran. Le están jugando también a una figura que los abogados sabemos existe y que se llama prescripción. Puede ser, porque con el paso del tiempo ciertos derechos se pierden, inclusive los derechos del fisco de cobrar impuestos. 12 años es una enormidad de tiempo para recibir un dinero que le corresponde a México. Y esto sigue, porque todavía se está litigando o se están litigando estos 858 millones. El empresario de 68 años ha celebrado por todo lo alto el fallo a su favor otorgado por la Suprema Corte. Y dice textualmente: esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el Servicio de Administración Tributaria. No entiendo a qué se refiere con la inconstitucionalidad. Está mal asesorado. En contra de nuestras empresas. Estamos convencidos de que este es el primero de muchos amparos a nuestro favor, ha mencionado Grupo Salinas a través de un comunicado. Bueno, así favorece el Poder Judicial a Salinas Pliego, como ha favorecido a muchos otros. Don Ricardo Salinas Pliego, que así se llama este señor, yo creo que le sobra el don, pero él se lo pone. Y se lo pone por ciertas inseguridades, porque bien sabe que de don no tiene nada. En un ex o tuit dice: voy a dejar esto por aquí y me iré lentamente, caritas de todo tipo. Si van a empezar a chillar, me avisan, las lágrimas de Chairo y de Ardilla son deliciosas. Ese es el nivel de don Ricardo Salinas, que quiere provocar al pueblo mexicano, lo reta, y que se toma a chunga, e inclusive se toma también a título de beneficiario natural de los tribunales la situación, y cree que evadir impuestos y no pagarlos es un asunto virtuoso. Sí, virtuoso. Última hora, decía Mauricio Flores, este individuo, esta persona que responde al tuit de Ricardo Salinas: la Suprema Corte de Justicia otorga amparo a Grupo Salinas y a Total Play contra los intentos de cobranza anticonstitucional y arbitraria del SAT MX en contra de las empresas conducidas por Ricardo B. Salinas. La autonomía judicial, dice, garantiza la correcta impartición de justicia. Y esto es muy interesante, porque ellos ya están montados no solo en el lenguaje orwelliano, sino en la dimensión desconocida. Resulta que lo que ha favorecido a Salinas es la autonomía judicial. Y sí es verdad, autonomía del interés nacional y franca esclavitud y servidumbre respecto de él y de muchos otros. Porque hace tiempo que, siendo el problema de evasión fiscal uno muy grande en México, la Suprema Corte de Justicia evita, declarando inconstitucional, y también la oposición en el Poder Legislativo, la propuesta del presidente de la República de elevar a la categoría de delito grave la defraudación fiscal. Porque de allí se seguiría el que este delito se viera sometido a la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que ningún juez pudiera decidir de forma libre, que es arbitraria, el si un defraudador fiscal se quedaba en la cárcel durante la tramitación de su juicio o no. Y en verdad que, habiendo levantado o habiendo declarado inconstitucional el propio Poder Judicial Federal, esta reforma lo que hacía era amparar a todos los defraudadores y también a los políticos corruptos, a todos aquellos delincuentes de cuello blanco. Pero después, por si fuera poco, siendo verdaderamente sirvientes de los potentados,
todavía les favorecen con resoluciones que atentan contra el legítimo derecho de México de recibir los impuestos que antes se han omitido. Y que en gran medida se siguen omitiendo, porque hay que decir verdad, todavía no se paga todo lo que se debe pagar. Recuerden ustedes que esta gente siempre llama cuando ha robado, grita al ladrón, al ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es la persona, es la cantidad de mexicanos que han sido arrojados a la economía informal por todos estos que dicen que son creadores de empleo. Cuando se habla de omisión en el pago de impuestos, siempre todos ellos y sus paniaguados, los aspiracionistas, dicen, claro, es que el comercio informal que gana muchísimo dinero no paga impuestos. Es que el que vende en la calle alguna cosa para sobrevivir no paga impuestos. Y ese es el problema, según ellos. Pues bien, nota también, el gobierno de López Obrador y el magnate mexicano han sostenido una ardua batalla por la supuesta evasión fiscal a la que han recurrido durante años las empresas de Salinas Pliego. La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional que se había reunido con el millonario para ofrecerle una reducción de 8,000 millones de pesos en un supuesto adeudo al fisco por 22,000 millones de pesos, según sus cálculos. Esta es una nota de hace ya varias semanas. El pleito fiscal entre Electra, propiedad de Salinas Pliego, y el gobierno federal no es nuevo. El gobierno pretende cerrar su administración zanjando el adeudo de 3 créditos fiscales otorgados en 2010, 2011 y 2013 por más de 22,000 millones, el adeudo, de 22,000 millones de pesos. El empresario, con una fortuna valuada nada más y nada menos en 14,800 millones de dólares, según el índice de Bloomberg, a través de diversos recursos legales ha esquivado el cobro de este millonario pago al fisco. Habrá que preguntarse también, y esto lo tienen ustedes, esa respuesta ya la tienen ustedes, ¿qué le aporta Salinas Pliego y muchos otros al país, a la nación? Si viviendo de concesiones públicas las explota a su favor y no paga nada al erario, y además todavía las utilidades sobre las que tiene que pagar impuestos las reduce falsamente, con deducciones, dice él. Pero lo más importante es esto: toda actividad empresarial debería aportar a la sociedad y a la nación riqueza. Debería ésta ser distribuida y notarse en el entorno que hay verdadero desarrollo, que las cosas van a bien, van a mejor. No sucede en este caso porque Salinas Pliego se encuentra en la peor de las industrias, la más deleznable, la más criminal, la más vergonzosa. Claro, el individuo no tiene vergüenza. La de la usura, aquella que consiste en sacar toda la sangre del cuerpo del pobre, en elevar los bienes a mucho dinero, a mucho más allá de su valor, por el solo hecho de que mi negocio es financiero, es decir, de aquellos negocios que contra toda lógica, contra toda verdad y justicia, que es que solo el trabajo produce riqueza, hacen que el dinero genere más dinero. Parásitos, digo yo, porque aquel que vive de la riqueza ajena, aquel que obtiene jugosos réditos del dinero sin trabajarlo, no es un verdadero empresario. Es un usurero, es solamente un codicioso y un cáncer en el cuerpo social. El Universal, Salinas Pliego obtiene suspensión definitiva contra clausura de campo de golf en Huatulco. El sainete de Huatulco, el asuntillo de Huatulco, que es una nada si vemos todo lo que hace Salinas Pliego con el dinero de los mexicanos y también con el dinero de nuestros impuestos. El asunto del campo de golf es interesante porque, lo voy a explicar a continuación, Salinas Pliego obtuvo una concesión de un bien del Estado. Es un bien del Estado, no es suyo. Habría que preguntarse cuánto dinero aportó al Estado o ha venido aportando por explotar esa concesión, por usufructuarla. Yo apuesto que nada.
Y después de eso, el gobierno de Oaxaca, porque estos grandes empresarios no invierten nada, el gobierno de Oaxaca le pagaba el agua. ¿A santo de qué? ¿Por qué a los OXXO la Comisión Federal de Electricidad le subsidiaba la luz y a cualquier comerciante pequeño no? ¿Por qué a Salinas Pliego el gobierno de Oaxaca le regalaba el agua necesaria para los pobladores de Oaxaca? Muchos pobres no tienen agua, a mucha gente no les llega el agua y además la cobran. Y todavía han tenido el descaro en muchos estados de la República de privatizar el agua, privatizar el servicio, contra toda decencia, justicia y humanidad. Y después Fonatur, pues también a pagarle el mantenimiento. Salinas Pliego tenía el grandioso negocio que favorecía a muchísima gente en Huatulco, no vean cómo, se morirían todos los oriundos de Huatulco, sus habitantes, sin el campo de golf, al que acuden en gran número, todos sus habitantes. Bueno, tampoco es así. Unos cuantos cientos de privilegiados que lo son, o de gente que gusta de este deporte y que está dispuesta a pagar el dinero que Salinas Pliego les cobra por el uso del campo. O les cobraba, porque eso aparentemente ya se acabó, a menos que la Suprema Corte de Justicia le brinde una ayuda extraordinaria. El empresario aseguró que tendrá que invertir el doble de dinero y ver qué se puede rescatar del campo de golf. Pobre hombre, si no invirtió casi nada, si prácticamente se le mantenía con dinero público. Son cínicos. Forbes: el gobierno afirma que sigue suspendido el campo de golf operado por Salinas Pliego. La Semarnat asegura que el agua ocupada por el campo de golf para regar el pasto representa el consumo. Escuchen bien porque estas son las cosas importantes. El agua ocupada, y que ya saben ustedes que paga el gobierno de Oaxaca por el campo de golf para regar el pasto, representa el consumo de todos los pobladores de Oaxaca durante 10 días. Casi nada. ¿Se acuerdan de aquella cervecera Constellation Brands que se iba a ubicar en el desierto? Y que defendieron muchos inconscientes e injustos, de esos que nunca se ponen en los zapatos del pueblo de México y no les interesa el pueblo de México. ¿Cómo es posible que protestes porque te vas a quedar sin agua si te vamos a dar empleos mal pagados? No seas malagradecido, pueblo de México, que te queremos favorecer. Somos gente buena, míranos muy bien, queremos verdaderamente tu bien. Bueno, no es verdad, pero si cuela, si te lo tragas, está bien. Y si además me defiendes porque soy el tío Richie y te hago gracia, mejor. Ahí está mi campo de golf, el que me mantenías con tu agua necesaria para la totalidad de los habitantes de Oaxaca, porque es más importante un campo de golf, no vean cómo. Y el turismo, qué barbaridad, qué importante es un campo de golf para el turismo. Ya saben ustedes, nosotros comunistas, chairos, que queremos el mal de la iniciativa privada. Les deseamos el mal. Están en el gulag, muchos de ellos, y no saben cómo menudearon las expropiaciones. El presidente, yo lo vi salir en muchas ocasiones a las calles de la Ciudad de México, diciendo aquellas frases, aquellas expresiones chavistas, jocundas y llenas de gracejo. Exprópiese, decía, hasta el Palacio Nacional. No vean cómo. De eso se quejan estos, del comunismo tan terrible en el que estamos, el que anunciaban. Bueno, hay dos visiones de la realidad. Salinas Pliego también nos contesta en otro tuit, que es su medio de comunicación habitual. Señores, pues resulta que los gobiernícolas, así dice, es que él es del futuro, y los otros, pues de las cavernas. Y ya saben ustedes que Salinas Pliego es vulgar, es muy vulgar, son grotescos, son bajos, son ordinarios. Y lo peor del asunto es que no se dan cuenta de que el pueblo de México tiene más educación que ellos. Los obreros y los campesinos se expresan con más propiedad y más decencia y respetan más.
A estos de nada les ha servido el dinero, porque, claro, es que el dinero no da ni auténtica decencia, ni educación, ni respeto a los demás, ni virtud humana alguna. Probablemente hace peor si cae en manos de individuos como este. Me la volvieron a pellizcar, y que la ley sí es la ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero. Pobre hombre, de veras, estos sufrimientos son los que me conmueven hasta las lágrimas. Para ver qué podemos rescatar del campo de golf. Luis Alcalde, mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura. Tenemos que ver qué podemos rescatar del campo. No me van a doblar. Además la amenaza, además el chantaje, además el insulto y la falta de respeto a las autoridades y al pueblo de México. Don Ricardo Salinas Pliego, nuevamente, todo lo que toca el gobierno lo pudren. Señor don Ricardo, estudie usted un poco de gramática, de sintaxis. Se dice todo lo que toca el gobierno, singular, lo pudre, singular, no lo pudren, plural. Lo secan, no sé quiénes, a lo mejor otros que no son el gobierno, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae y lo corrompen. Poético el señor. Un día después que por venganza la Guardia Nacional expropiara ilegalmente el campo de golf en Huatulco, pedí que le tomaran fotos a 8 días de que el gobierno lo tomó. Así, Salinas Pliego dice que el campo se arruinó porque el gobierno se lo quitó. A él, que se sentía propietario y que dice se lo expropiaron. La concesión terminó y después del término de una concesión corresponde la devolución del bien concesionado. Para él no, porque la ley es la ley, su ley, la ley que avala la Suprema Corte de Justicia. Las leyes esas que a modo construyeron los legisladores corruptos, que, habiendo recibido dádivas sin cuento, aprobaron todas las reformas llamadas estructurales en el Pacto en contra de México, o en consecuencia de este. Pero, ¿cuál ley es la ley? Si se burlan de la ley y se burlan de la verdad y de la justicia, con ayuda de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver, Infobae dice: así quedó el campo de golf en Huatulco que el gobierno quitó a Ricardo Salinas Pliego. Todo lo que toca el gobierno lo pudren, ya lo vimos. El empresario se encuentra muy molesto con las acciones realizadas por los integrantes de la Cuarta Transformación, pues repercuten directamente en su patrimonio. Claro, lo único que le enoja es que lo obliguen a cumplir la ley. Lo que le molesta es que se acaben sus caprichos. Lo que le subleva a todos estos es precisamente el que ya no puedan actuar arbitrariamente, el que no puedan hacer de la ley papel mojado o un cucurucho o lo que fuera. Así es el asunto, así funcionan estas personas. Y luego, de un bien público, de un bien de la nación, hacen bien propio. Pero Salinas Pliego es de la misma escuela de muchos otros, porque no crean ustedes que la mayoría de los potentados, de los miembros de la oligarquía mexicana, no son así, no se creen dueños de México. Y cuando alguien les dice que no, reaccionan en berrinche. Este no es sino el capricho de un adolescente contrariado. Proceso dice: atrévanse a desacatar la ley. Así respondió Salinas Pliego a Semarnat sobre el campo de golf. Ya estamos dándole mantenimiento, aseguró el empresario, sobre el Parque Nacional Tangolunda en Huatulco. Y vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Porque en los diarios, en los medios de comunicación, menudean los ignorantes porque ya no hay verdaderos periodistas de fuente. Antes los periodistas que se dedicaban a la fuente judicial entendían de derecho y de procesos jurisdiccionales. Los que se dedicaban a la fuente de la economía sabían de economía. Los que se dedicaban al poder legislativo sabían de procesos legislativos. Hoy nadie sabe nada de nada y hoy no son además de periodistas, de verdaderos periodistas, sí son
petulantes y soberbios como no eran los de antes, ignorantes y complacientes, autocomplacientes en su ignorancia. Pero la jueza, que dice el Universal, ordenó al gobierno federal abstenerse de clausura definitiva de campo de golf concesionado a Salinas Pliego. Al conceder la medida cautelar, la jueza Miriam Fabiola Núñez aseguró que la suspensión definitiva no contraviene disposiciones de orden público. Y aquí voy a explicar a ustedes lo más fácil que me sea posible, de la forma más didáctica, qué fue lo que aconteció. En todo juicio de amparo existe previo a su sustanciación, es decir, al propio juicio de amparo, una figura que se llama suspensión del acto reclamado. Esto lo prevé la ley de amparo. Y esta suspensión del acto reclamado la concede en forma provisional casi siempre el juez cuando hay una cosa que se llama apariencia de buen derecho. Esto significa que parece ser, con los elementos que se tiene, que podría haber una violación a garantías constitucionales. Después sigue una audiencia incidental que en este caso ya se dio para declarar sobre la suspensión que se llama definitiva. Y esto es que los actos que está llevando a cabo la autoridad se suspendan, es decir, no sigan adelante hasta que el juez federal resuelva en una sentencia el juicio de amparo, diciendo si el acto que se imputa a la autoridad es violatorio de garantías constitucionales o no. Los abogados de Salinas Pliego solicitaron la suspensión provisional del acto reclamado. Pero aquí hay muchos actos reclamados, porque el vencimiento de la concesión es un asunto muy sencillo. El reclamarle la devolución después de vencida la concesión es perfectamente legal y no viola ninguna garantía. ¿Qué se va a suspender si ya se consumó el requerimiento? Nada, porque ante hechos consumados de la autoridad no es posible que haya suspensión. Sin embargo, probablemente por tratarse de algún asunto administrativo, pudiera existir una suspensión que tuviera efectos restitutorios, es decir, que volviera las cosas al pasado. Asunto improbable en materia de concesión, pero probable en materia de clausura, por ejemplo, del campo de golf. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? No se le ha devuelto el campo de golf de forma definitiva a Salinas Pliego. Yo tengo conocimiento de que no se le ha devuelto. Pero si se le devolviera, se le devolvería provisionalmente hasta en tanto en cuanto se resolviera el amparo. ¿Cuál es el problema? El mismo de siempre, que los jueces tardarán lo que les dé la gana para que después de otorgar la suspensión, Salinas Pliego vuelva a ese estado que es un limbo jurídico en el que hace lo que le da la gana y seguiría ocupando un campo de golf sobre el que ya no hay concesión. Pero hay una cosa más grave todavía, y es la que podemos recriminar al Poder Judicial Federal, que siempre determina que uno de los elementos fundamentales para conceder la suspensión no siempre dicen existe y no está ausente. Explico. Para conceder la suspensión es importantísimo, es esencial, que no se depare un perjuicio al interés público. Este bien es público y cuando vencida la concesión sigue en poder de un particular, lo público, es decir, el interés de todos, se encuentra en riesgo y se encuentra privado de su ejercicio. El Poder Judicial Federal incurre siempre en esta tropelía. Cuando se encuentran un bien público y un bien privado, o el interés público contra el interés privado, siempre prefiere el interés privado al interés público. Eso fue lo que hizo esta juez. Y esa es una tropelía mayor, y ese es el núcleo de todas las barbaridades del Poder Judicial Federal. El que siempre que tiene que determinar en materia de suspensiones y también en materia de sentencias de amparo, dice que el interés privado es superior al público o que no hay problema ni peligra el interés público.
Por orden de una jueza federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de emitir resolución definitiva sobre la clausura del campo de golf concesionado a Ricardo Salinas Pliego en Huatulco, Oaxaca, hasta que se resuelva de fondo el amparo que tramitó el empresario contra esta decisión. Sin embargo, la suspensión definitiva que la titular del Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en Oaxaca, Miriam Fabiola Núñez Castillo, recordar todos estos nombres para infausta memoria o para aplicarles la damnatio memoriae que aplicaban los latinos, es decir, el olvido para siempre. Otorgó al dueño de Televisión Azteca, no impide al gobierno federal continuar con el proceso administrativo derivado de la orden de inspección tal. Atención con esto, no le impide al gobierno continuar con el proceso administrativo que concluirá con lo que ya sabemos, que no existe tal concesión y que ese bien debe regresar, debe volver. Fecha 4 de marzo de 2024 correspondiente al expediente, así como la orden de inspección tal de fecha 29 de febrero de 2024. Esto es, que la suspensión se concedió para unos efectos y no para otros. Pero todo mundo hoy dice, ya le devolvieron el campo a Salinas Pliego, porque eso es lo que nos quiere hacer creer Salinas Pliego, y eso es lo que los medios también nos quieren hacer creer. Y ante la ignorancia general, porque nadie está obligado a saber asuntos de naturaleza técnica jurídica, se cree esa versión. Pero también es cierto que el actuar de esta juez es torcido y desde mi punto de vista contrario al interés público y al interés nacional. Al conceder la medida cautelar en el juicio de amparo que tramitó el empresario, la jueza aseguró que la suspensión definitiva no contraviene, atención, disposiciones de orden público, pues en el caso particular resulta mucho mayor la afectación al interés social en caso de no concederse. Vean la barbaridad y este pensamiento torcido y una violación a cualquier principio de la lógica. Es sofístico, es una sofista. Está engañándonos con un falso argumento esta mujer. ¿Cuál es el interés social que está en juego cuando se le quita o se le retira o se termina una concesión y se pide la devolución o el gobierno toma para sí un bien de la nación? ¿Dónde está la afectación al interés social? Hay una afectación a un interés privado, pero es una afectación legítima. Advirtió que de mantenerse la clausura del campo de golf, oigan esta barbaridad de la sentencia interlocutoria de esta juez, que es una vergüenza nacional. Advirtió que de mantenerse la clausura del campo de golf se impediría darle el mantenimiento adecuado, y tanto al campo como a los lagos, y además de que no se podría mantener la flora y fauna del lugar por ningún medio. La flora y la fauna se mantienen solas y sobre todo sin la maldita presencia de estos ladrones, que son fauna nociva, de esa que ustedes ya saben, roedores, vamos. O sea, el fallo de la jueza está torcido. Cabe recordar que el pasado 12 de marzo la jueza de distrito concedió a Salinas Pliego la suspensión de plano. No es de plano, es suspensión definitiva después de llevarse a cabo la audiencia incidental. No voy a explicar ya esto. Para el efecto de que cese de inmediato la orden de confiscación del bien inmueble, que ahora le llaman confiscación. Bien. El gobierno federal puede impugnar la resolución de la jueza de distrito ante un tribunal colegiado, el cual deberá determinar si la confirma, la modifica o la revoca. Ya mandaron al gobierno federal al torbellino este del Poder Judicial Federal, del que nadie sale vivo o sales ya bastante traqueteado, porque aguanta una vida o varias. Pero es verdad que esto tiene otras vertientes y que yo creo que el gobierno federal todavía puede ganar esta partida por la vía administrativa y continuando con el procedimiento que no se encuentra suspendido. Pero la suspensión concedida es, insisto, o constituye una tropelía jurídica, un apartamiento de las leyes y sobre todo una violación al interés público cuando la propia juez dice la barbaridad de que quitándole un campo de golf a este individuo, como quitándole a otros lo que no es de ellos,
si no es bien público, se daña el interés social. Resulta que el daño a los intereses y caprichos de Salinas Pliego es un daño a nosotros. Desde ya decimos que no es así, que no es así. La jornada ordenan al gobierno no dar resolución definitiva de clausura de campo de golf de Salinas Pliego. Ciudad de México, el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca ordenó al gobierno federal abstenerse de emitir una resolución definitiva respecto a la clausura del campo de golf Tangolunda en Huatulco, predio que estaba concesionado al grupo Salinas del empresario y que el pasado 26 de febrero, a través de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue convertido en Parque Nacional. En el Parque Nacional sí se cuida a los animalitos y a las plantitas. En el campo de golf no, y se hace mucho ruido. La juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, ya lo dijimos, le concedió la suspensión definitiva a Salinas. Sin embargo, precisó que la medida cautelar no impide a las autoridades federales seguir con el procedimiento administrativo derivado de la orden de inspección del 4 de marzo pasado, ya lo dije, y de la otra inspección. Salinas Pliego promovió el juicio de amparo el pasado 11 de marzo, donde reclamó la falta de emplazamiento a la orden de inspección, la orden de clausura del Club de Golf Tangolunda y emisión y ejecución de actos u órdenes confiscatorias. Esto es asuntos de forma y no de fondo, porque todos estos, como no tienen razones de peso para alegar sobre el fondo, porque en el fondo están perdidos, está perdido Salinas, no es suyo el campo de golf. Entonces alegan fallos en el procedimiento para mantenerse así. Y el Poder Judicial Federal siempre concede, por razones de procedimiento, por formalidades y no por asuntos de fondo, amparos y suspensiones a todos estos que menudean para favorecerlos a sabiendas de que en el fondo no tienen la razón. Es decir, una corte amante del legalismo y odiadora de la justicia. Ya no abundo en esto, si concede la suspensión, aquí el texto de la juez, que no dice, porque son versiones que ustedes pueden conocer en la página del Consejo de la Judicatura Federal. El pasado 12 de marzo, la impartidora de justicia, qué nombre tan feo, le concedió a Salinas Pliego la suspensión de plano para el efecto de que cese de inmediato la orden de confiscación del bien inmueble. El gobierno federal puede impugnar, ya lo dije. El 9 de marzo el inmueble de 110 hectáreas fue clausurado y se le colocaron sellos. Una semana después, el día 14, se efectuó una revisión del lugar. El campo de golf Tangolunda fue concesionado al grupo Salinas desde 2012. A finales de la administración del panista Felipe Calderón. Sin embargo, el contrato concluyó, atención, entre 2022 y 2023. Allí, al panista Calderón. De Calderón a veces ya no puede uno decir nada, porque todo lo que puede decir es bastante malo.